Voy a tomar lectura de 1 Tesalonicenses 2, voy a leer del 4 al 7. Sino que según fuimos aprobados por Dios. Nada más oigan esta palabra, aprobados, según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiese el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. El título para este mensaje es Características de un verdadero líder. Vamos a ver nosotros, vamos a ver que el apóstol Pablo nos lleva a imitar su liderazgo. Y al imitar el liderazgo de Pablo estamos imitando el de Cristo. Pero vamos a ver como introducción cómo es que Dios escoge la nodriza para amamantar y exhortar a sus hijos. Cómo es que lo hace, ¿verdad? Aquí en este texto veremos a las nodrizas calumniadas por los falsos creyentes. Cualquiera que difama a una verdadera nodriza realmente se está oponiendo a la soberana voluntad de Dios, ya que así quiso Dios alimentar a su pueblo. Porque Pablo aquí se pone como una nodriza. Una nodriza era muy usada en el Antiguo Testamento, en el tiempo tanto de Cristo como antes de Cristo, en el tiempo de Moisés, de Abraham. Se usaba la nodriza. La nodriza era una mujer que amamantaba los niños, o sea, podrían ser de otra mujer, pero esta nodriza no estaba amamantando los niños de otra mujer. Esta alegoría que usa Pablo, sino sus propios hijos. Es importante entender esto, porque cuando vemos aquí el evangelio difamado, Pablo apela a lo que realmente están haciendo. Otro ejemplo de nodriza lo podemos ver, por ejemplo, cuando un avión de carga que consume mucho combustible tiene que cruzar el océano y no le alcanza a llegar allá. Lo que hacen, viene otro avión, que ese avión es un avión nodriza, porque viene y se aparea con el otro avión y por medio de una línea le pone combustible. O también un barco que no puede, muy grande, que no puede entrar a las partes más bajas, que no a cualquier puerto puede abordar. Sale otro barco y se aparea y le pone combustible. Eso es un barco nodriza o un avión nodriza. Así que Pablo, al ponerse como nodriza, y sus colaboradores están diciendo que ellos son los que alimentan al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Ellos son los que lo amamantan, lo alimentan. Esa es la alegoría que está usando para que disfrutemos más del mensaje. Aquí en Efesios 4:11 tenemos un texto que no debemos de perderlo de vista. No es el texto de apoyo, pero no podemos de perder de vista porque es de suma importancia acerca de este texto. Sobre este texto vamos a estar caminando. Por ejemplo, Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó, y se refiere a Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Y cuando decimos Cristo eligió los pastores, los profetas, sí, lo hizo Cristo. Cristo eligió y Cristo habló por Isaías, por Jeremías y por Ezequiel, por todos los profetas. Eso lo dice la primera de Pedro 1, capítulo 11. Dice que los profetas indagaron, hablaron acerca de estas cosas. Dice que el Espíritu de Cristo que estaba en ellos es el que estaba hablando. El Espíritu de Cristo hablaba por los profetas, hermano. Así que es tan glorioso. Cristo, Él mismo constituyó a los 12 apóstoles. Pero lo más confrontador para mí, para Javier y para cualquier líder y los otros líderes que sirven en esta iglesia, es que también al último pastores y maestros.
Él mismo, pastores y maestros. Así que el que escogió a los profetas, el que escogió a los apóstoles, que son 12, ahora somos nosotros. Y esta carga cae directamente sobre nosotros, porque ya no hay apóstoles que los edifiquen. Somos nosotros los que enseñamos lo que los apóstoles nos enseñaron. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, Pablo, cuando dice que vean su ejemplo, realmente los está llevando a Cristo, a ser como Cristo. El apóstol Pablo nos dice que miremos su ejemplo y el de sus colaboradores y los imitemos, ya que al hacerlo realmente imitamos a Cristo y por consiguiente a Dios el Padre, porque Cristo solo las palabras de Dios hablaba. Como texto para apoyar este mensaje, ese sí es Filipenses 4:8, sería el 9, pero voy a empezar del 8. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo esto, toda dádiva y don perfecto viene de lo alto. Si hay virtud alguna, si algún digno de alabanza, en esto pensad. Y aquí está el texto: lo que aprendiste, lo que recibiste, lo que oíste, lo que vistes en mí, dice el apóstol Pablo, en mí esto haced. ¿Se fijan qué carga para nosotros cuando estamos enseñando? Ahora, estas palabras es como si se las dijera yo a ustedes: lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, eso me despedaza el alma. En mí esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Tú te imaginas el compromiso que nos pone el Señor a veces? Y este no es un mensaje para pastores, hermanos, es una carta a los tesalonicenses, no a los pastores de tesalonicenses. O sea, es para que tengamos un conocimiento, ustedes como yo, de lo que es la palabra de Dios. Voy a usar como bosquejo 2 encabezados: imitando el amor maternal del liderazgo, como la nodriza, y imitando el amor paternal del liderazgo, como padres a sus hijos. Comenzamos. Imitando el amor maternal del liderazgo. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Y pues ya vimos, ya que al menos algunos de ellos eso pensaban, que había resultado vana. Pero lejos de querer arrebataros a vosotros algo, más bien os hemos traído algo. Es como si dijera el apóstol. Ya que el evangelio, y no cualquier evangelio, ya que nuestro evangelio, dice Pablo, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder y en Espíritu Santo y con plena certidumbre. Así que la predicación no fue vana para ellos, y la predicación que predicamos nosotros también, la prueba está que no es vana. Hay cosas que están ocurriendo. Así que cuando el evangelio viene en poder, porque todo el mundo predica el evangelio, pero cuando el evangelio viene en poder, no es una fe muerta. Vimos que es una fe que obra. Cuando el evangelio viene en poder, produce un amor, pero es un amor que trabaja. Es un amor que trabaja. Y una esperanza, pero una esperanza constante. O sea, esto que se nos quede bien claro, porque es por eso que no fue vana. Versículo 2. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciar el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Estábamos viendo en la mañana en la escuela dominical lo que es la providencia de Dios, la soberanía de Dios, ¿verdad? Los decretos y la providencia. En la providencia de Dios, piensen en el viaje desde que salen los misioneros, los 3, Pablo, Silas y Timoteo, desde Derbe, y cómo quieren ir a predicar el evangelio a Asia y no se los permite Jesús. Quieren ir a Bitinia, no se los permite el Espíritu Santo. Dios le dice: ve a Macedonia, y llegan a Filipo, ¿verdad? Que es la primera ciudad importante de esa provincia. Y en Filipo parece ser que iban a
Tenían que ver a un hombre que necesitaba la ayuda, pero fueron ultrajados, fueron golpeados, acusados injustamente, sin un juicio y golpeados. Pero esa persecución no se le había salido de control a los decretos divinos. Ya estaba Dios pensando en alguien más. Porque si no hubiera ocurrido así, primero, no hubieran llegado a la cárcel donde estaba el carcelero de Filipo. Segundo, hermanos, fueron liberados, pero ya estaba todos en contra de él porque estaban arruinando el negocio de los adivinos de ahí, de los charlatanes. Entonces fueron, inmediatamente que salieron, fueron desterrados de ahí. Y gracias a Dios, porque por eso llegaron a Tesalónica, a esta provincia. Así llegaron también a Berea, así llegaron a Atenas y así llegaron a Corintios. Porque era persecución tras persecución. Si no hubiera habido persecución, no hacen ese recorrido. Pero Dios en su soberanía, eso lo dice. Por eso Pablo dice, pues habiendo antes padecido y ultrajado en Filipo, como sabéis, tuvimos denuedo, o sea, tuvimos valentía, coraje. No que eso nos desanimó, Dios les dio eso en nuestro Dios. Ese denuedo, ese coraje, ese valor venía de Dios. Era parte de lo que Dios les daba. ¿Para qué? Para anunciar el evangelio de Dios, para alimentar. Eso es lo que hace una nodriza, para alimentar. En medio de gran oposición, había oposición, pero esa oposición estaba siendo orquestada por Dios. En 1 Tesalonicenses 1:6 dice, 1 Tesalonicenses 1:6 dice, vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo. Sí había oposición, pero estaban gozosos. Estaban ocurriendo cosas hermosas a través de eso. Se gozaban de lo que le estaba pasando a las iglesias que estaban plantando. Vemos nosotros ahí mismo en 1 Tesalonicenses 1:1 dice, sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. Realmente estaban predicando el mensaje de Cristo, y al hacer el de Cristo realmente era el de Dios. Efesios 5:1 dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Es bien interesante ver de dónde agarraba Pablo ese alimento para alimentar, de dónde se nutría él mismo para alimentar al pueblo de Dios, ¿verdad? De Cristo, de Dios, y Cristo de Dios Padre, para que ese alimento no era otra cosa que la palabra no adulterada, como una leche no adulterada. Son alegorías que se usan para poder entender, como vamos a ver ahorita más, porque voy a profundizar, y van a entender mejor esta ternura de manera del apóstol Pablo. Versículo 3, porque nuestra exhortación no procede de error, ni impureza, ni fue por engaño. Cuando Pablo está diciendo estas palabras aquí, estamos viendo que Pablo se está defendiendo, ya que había acusaciones, ¿verdad? Estamos viendo aquí, porque nuestra exhortación no procedió de error, como estaban siendo calumniados, ni de impureza, estaban siendo calumniados de esto. O sea, por lo que dice la epístola, sabemos de qué los acusaban del otro lado. Aquí bien podemos ver lo que en forma hipotética fueron sus acusaciones. Su exhortación proviene de error, son impostores o autoengañadores. Esa era una, podía ser la otra. Sus motivos no son puros, buscan señorearse de vosotros. O tercero, son codiciosos, buscan sus bienes. Y son conocidas, son muy conocidas, porque siempre están las acusaciones en contra del liderazgo parecidas, son muy parecidas. Siempre somos calumniadas las nodrizas. Pero la verdad que eran embajadores del evangelio en poder, 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso es lo que realmente andaban haciendo en cada lugar que llegaban en medio de gran oposición y tribulación. Versículo 4. Sino que según fuimos aprobados por Dios. Esto es otra cosa confrontadora, hermanos. Aprobados por Dios. Una nodriza no la prueban ustedes, primero la prueba Dios. Y después se hacen elecciones por eso ustedes con estos mensajes aprenden a probar a las nodrizas. Por eso esta epístola. Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, así alimentamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que aprueba nuestros corazones.
Sabía bien delante de quién estaban y de parte de quién hablaban estos misioneros. Ser aprobados por Dios debe ser la única regla de aprobar un pastor. Luego lo demás que hacemos. O sea, primero, para aprobar un pastor, lo primero que tenemos que ver en el nombramiento de los pastores, la primera cosa y la más confrontadora tanto para ustedes pero más para nosotros, es que Efesios 4:11 dice que Dios mismo, Cristo mismo los constituyó. El mismo que escogió a cada uno de los apóstoles, y cuando faltó uno, él mismo fue por Pablo y él mismo lo confrontó camino a Damasco. Ese mismo que escogió a los apóstoles, escogió a los profetas, como lo dice Primera de Pedro 1:11, dando a entender el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, que hablaba por ellos. También escogió a los evangelistas y a otros pastores y maestros. Por hoy se habla por medio de pastores y maestros. Y ahí es donde estamos nosotros. Y ahí es donde nos confronta el Evangelio de una manera muy fuerte. Porque dice bien clarito el texto, sino que según fuimos aprobados por Dios. Después de que Dios hace eso, y si primero nos escoge Dios, esto será la prueba. Dios debe estar haciendo esto con los pastores. Por eso, este texto de 1 de Timoteo 3, que según todos dicen, esta es la lista como deben de ser los pastores. No, esa es la lista, lo que Dios hace en los pastores. Esa es la lista, esa es la manera que constituye Dios. ¿Tú quieres saber cómo los constituye? Esto está. Por eso dice, palabra fiel, 1 de Timoteo 3:1. Si alguno anhela obispado, la obra es buena. Aunque la obra es buena, pero es necesario. Y este necesario es el mismo necesario que era necesario para Cristo que muriera y fuera a la cruz para salvarnos. Es el mismo necesario que le dijeron a Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Es el mismo. Así que es necesario que el obispo sea, y aquí viene lo que es constituir a uno, irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Todo esto es lo que Cristo hace en un hombre que Él constituye, porque Él lo hace en nosotros. Ningún hombre califica por sí solo. Y aquí comienzan a autoevaluarse. No, nadie califica. Ese fue uno de los problemas que tuve cuando se me ordenó a mí. Me dijeron, ¿tú calificas con eso? Le digo, no hay nadie que califique. Porque imagínate lo que dice, no dado al vino. Bueno, yo no tomo, dice uno. Bueno, pero es que no solo eso está diciendo. Si fallas en uno, fallas en todos. Dice, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierna bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y luego dice, también es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo 2 veces. Hermanos, ¿quién puede ser así? Es Cristo, es Dios. Este texto no lo despegues de Efesios 4:11. A la luz de Efesios 4:11 tenemos que ver esto para que veamos quién cumple esta lista en nosotros. Y eso no solo es una confrontación para nosotros, sino para que ustedes vean que dice, y en este contexto de Efesios 4:11 es cuando dice, y dice que Dios subió a lo alto llevando cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. De estos que salvó Dios, de estos cautivos que tenía el diablo, que ahora los llevó cautivos Dios, dio dones a los hombres. Y Él mismo los constituye en esto. Así que esto que pasa aquí es el milagro de Dios preparándoles un líder para que ustedes lo tengan con estas características de liderazgo. Así que la gloria siempre se le tiene que dar a quien se le tiene que dar, a Dios. Estas son las cosas que debemos de ver. No del error, sino de la verdad, de las nuevas venidas a Dios, no para agradar a los hombres. Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Aquí, como les digo, los hombres que piensan en engrandecerse, en la fama, en crecer mucho, es como si dijeran, Señor, el Señor dijo clarito que Él escondió estos tesoros
esta información que tenemos aquí en vasijas de barro, para que la gloria sea la de Dios. O sea, las vasijas deben de ser de barro. El poder está en las palabras de Dios. El poder está en lo que Dios hizo y lo que Dios hace. Desde que nos constituye, ya está Dios obrando el milagro. Desde que nos cautiva de la cautividad del diablo, porque siempre está la crítica. Sí, hermano, yo era hijo del diablo, igual que todos ustedes. Éramos cautivos del diablo. Él nos rescató. Por eso Él llevó cautiva la cautividad. Versículo 5 dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Dios es testigo. Ningún motivo inmundo, sino el genuino amor por las almas, debe ser el timón que mueva las motivaciones del líder. Como prueba de esto, Pablo deja que los hechos hablen por sí mismos. Primera de Corintios 2:4 dice: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas y humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder. Este evangelio en poder es la prueba más grande. Es lo que Pablo le dice a los corintios: ustedes en Cristo son el sello de mi apostolado. El ver lo que Dios hace en el poder es lo que aprueba realmente los líderes, los líderes de Dios. En el versículo 6 dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser carga como apóstoles de Cristo. O sea, primero vemos los derechos, lo que tenían los apóstoles para hacerlo así. El derecho lo tenían por Dios, aunque no siempre es sabio usarlo. Se sacrificaban por amor de los hermanos. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 5:17 dice que los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan y predican y enseñan. O sea, ese derecho lo tenían, estaba claro. Y Pablo dice, apelando a la escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, digno es el obrero de su salario. Tú te imaginas por todos aquellos que usan personas para trabajar. Todos ustedes que las usan, piensen que contratan a un hombre a trabajar y lo llevan, y piensen que pasa la primera semana y el viernes no le da nada, el otro viernes no le da nada, y el otro viernes no le da nada, y nunca le da nada. ¿Tú te imaginas? ¿No dice la Biblia que el salario del jornalero reclama? O sea, es increíble pensar algo así. Primera de Corintios 9:9 dice: porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? Es una pregunta retórica. ¿O lo dice eternamente por nosotros? Y eso está hablando el apóstol Pablo a los corintios. Dice: pues por nosotros se escribió. O sea que en la palabra de Dios está escrito, Señor, que no le pongan bozal, también tienen derecho de comer. Pero fíjate lo que Pablo dice: porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir el fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. O por ejemplo el versículo 14 dice: así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y dice: lo ordenó el Señor, en la ley está escrito. O sea que este derecho lo tenían, no lo estaban usando. Y es muy común encontrar este mismo espíritu y esta misma alma en los pastores en la Reforma. Yo fui ordenado pastor en el 2015. Comenzamos a predicar en el 2012. Fueron como 7, 6 años después que se me concedió un salario que casi todos lo saben. No creo que aquí sepan que se puede vivir con $400 por semana. Pero eso no es nada. Javier no recibe ni un 5. Él tiene que trabajar. ¿Se me entiende? Y así vivimos. Y todavía nos calumnian. Todavía nos calumnian. Todavía hay quienes piensan que estamos por dinero. Pero Dios sabe la realidad. Ahorita hablamos de posibles 2 nombramientos para pastores. Hablé con ellos y les dije: lo primero que quiero que sepan, que no hay cheque. Y dijeron: a nadie le importó. No me dijeron: a todos cancelen eso ahí porque no seguimos. Ellos saben que no hay dinero. Van a seguir trabajando. Así que esto es glorioso para nosotros, hermano, porque tenemos estos beneficios tan grandes. Pero fíjense, por eso este amor de los pastores, y es muy confrontatorio, se tiene que hacer un balance entre la ternura, ¿verdad? Y al mismo tiempo entre la disciplina, entre un amor que disciplina.
Entramos a la ternura, versículo 7. Antes fuimos tiernos. Y aquí las madres van a saber más que ninguno. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura, no a los hijos ajenos, sino a sus propios hijos. Yo puedo explicar mucho, hasta al empezar hablé de lo que es nodriza y todo eso, pero la explicación bíblica, cuando la Biblia ilustra algo, hermano, no hay quien le gane. Y no es mentira tampoco. Es clara. Tenemos la nodriza por excelencia para interpretar esto. Tenemos a Jocabed. ¿Y quién es Jocabed? Es una hija de Leví. Es una hija de Leví. Jocabed era hermana de Gersón, Coat y Merarí, los 3 hijos de Leví. Gersón, Coat, y Coat tuvo a su primer hijo que se llamaba Amram. Y Amram fue el papá de Moisés, de Aarón y de María. Y Amram se casó con su tía madre, y no era pecado, con su tía madre Jocabed. Así que Jocabed era nada menos que hermana de estos personajes, hija de Leví. Esta mujer fue la mamá de Moisés, y cuando Moisés estaba pequeño lo escondió por unos meses, 2, 3 meses. Finalmente, Éxodo 2, finalmente, ya saben, lo tiró en el río, como una barquita. Es la misma palabra que se usa para hablar del arca de Noé. Así como Noé fue calafateada el arca, así también Moisés en esa arquita. Y llega el niño a las manos de la princesa de Egipcio. Todos saben la historia. Pero entonces Miriam, María, que iba viendo eso, luego vino y se arrimó a la mujer, a la princesa, a la hija del faraón. Le dice: yo sé quién puede ser la nodriza del niño. Y esa fue nada menos que Jocabed, su mamá. Hermanos, ¿tú te imaginas con la ternura que Jocabed alimentaba a Moisés, sabiendo que se lo iban a quitar de sus manos en cuando el niño estuviera amamantado? Sabiendo que lo rescató de la muerte y lo amamantaba. O sea, ¿qué ejemplo más grande? ¿Qué ternura, con qué paciencia lo alimentaba? Y tú te imaginas que la Biblia me diga a mí, a Javier y a todos los pastores que así tenemos que alimentarlos a ustedes y amamantarlos con la palabra, con ternura. ¿Tú imaginas lo confrontador que es este mensaje? Con esa ternura, como sabiendo que algunos se van a perder, como sabiendo aún todo lo que hacen, que algunos nos van a criticar, pero hay que tener esa ternura, ese amor para amamantar a los niños. O sea, la Biblia tiene los mejores ejemplos. Piensen en Jocabed alimentando a Moisés, o sea, viendo resucitar de los muertos. Y así debemos de ver a ustedes. Estaban muertos, ahora están vivos, acaban de nacer. Necesitan ser alimentados por la palabra, con ternura. Y por eso cometen tantos errores, porque acaban de nacer. Estaban muertos, estaban cautivos del diablo, ahora son libres en Cristo. Y por supuesto, Pablo aprendió esta ternura de Cristo, el Jehová del antiguo pacto. En Isaías 66:10 vemos esto mismo, para que vean la palabra de Dios cómo se coordina. Alegraos con Jerusalén y gozaos con ella, todos los que amáis. Llenos con ella de gozo, todos los que os enlutáis por ella, para que maméis, y yo saciés de los pechos de sus consolaciones. Fíjate cómo la alegoría, ¿a dónde te lleva esta alegoría? Consolaciones, esta leche consuela, para que bebáis y os deleitéis con el resplandor de su gloria. Esta leche tiene el resplandor de la gloria de Cristo. Porque así dice Jehová: he aquí yo extiendo sobre ella paz como un río, y la gloria de las naciones como torrente que se desborda. Y mamaréis, en los brazos seréis traídos, y sobre las rodillas seréis mimados. Sobre las rodillas seréis mimados. ¿Ves? Estas son las mismas palabras con que Dios amaba a su pueblo Israel. Son las mismas que aprendió el apóstol Pablo, son las mismas que usó Cristo. Cristo era tierno, amoroso, pero cuando tenía que cortar, cortaba. No tenía problema en decir hipócritas, hijos de Satanás, raza de víboras, cuando estaban hablando doctrina falsa. Así que aquí vemos nosotros estos textos tan hermosos. Dice: como aquel a quien consuela a su madre, así os consolaré yo a vosotros.
y en Jerusalén tomaréis consuelo. Versículo 13 de Isaías, del mismo texto que estoy usando, Isaías 66. Qué hermosura. ¿De dónde viene todo eso? Ya ven. Ahora, con esto ya entienden mejor nuestro texto, ¿verdad? Como la nodriza que cuida y amamanta a sus propios hijos. Eso es lo que Pablo está diciendo. Y como te digo, ya no están los apóstoles amamantando y alimentando a las personas. Así que esto para nosotros que somos, para los que están para hacer, eso es lo que tienen que hacer. Van a venir a amamantar niños. Eso es lo que significa el liderazgo, lo que significa predicar la palabra de Dios. Versículo 8. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el evangelio de Dios, que esa era la leche que se les estaba dando, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a ser muy queridos, porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Aquí está respondiendo a las acusaciones. Quieren su dinero. Pero dice Pablo, trabajando de noche y día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el evangelio de Dios. En otra parte dice de balde. Ya vimos el claro derecho por orden del Señor que tanto Pablo como sus colaboradores tenían de vivir del evangelio. Sin embargo, Pablo no lo usó por amor a los hermanos para no poner ningún tropiezo al evangelio, como una madre con sus hijos que coman ellos aunque ella sufra y no coma. ¿Verdad? Así que en 1 Corintios 9:12, regreso al texto para que no vean que me salté. Cuando yo era incrédulo y viendo toda la avaricia de las iglesias, y cuando empecé a creer en el Señor, quería entrar a una iglesia, pero miraba puro dinerero. Todos andaban detrás del dinero. Y todo esto me hacía que amar estos textos. Pero aquellos no los quería ni ver, los que acabo de leer, el derecho que tienen los pastores, pero quería que lo tuvieran esto. ¿Sabes qué realmente yo quería? Yo realmente quería que trabajaran y no se les pagara nada. Yo quería que esa gente que me predicaba la palabra nunca recibiera nada, porque estaba harto de sus avaricias. Y muchos de esos creen esto, y por eso estos textos nos gozamos cuando los vemos. Pero ahorita voy a entrar en ellos. Primero vamos a ver los buenos. Por ejemplo aquí, 1 Corintios 9:12. Si otros participan de este derecho sobre nosotros, cuanto más nosotros. Pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner obstáculo al evangelio de Cristo, dice Pablo. Estoy en 1 Corintios 9, versículo 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven en el altar del altar participan? O sea, esto es el derecho. Así también ordenó el Señor. Pablo dice, ordenó Dios. Está escrito. A los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. Y aquí vienen las palabras que me encantaban a mí. Me las sabía de memoria y las repetía. Versículo 15, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Y todos aquí saben, tuvimos 3 reuniones con pastores que nos visitaban y les decía yo estas palabras: prefiero morirme antes de agarrar un 5 de aquí, porque odiaba tanto la doctrina de la prosperidad que no queríamos. Teníamos una cajita escondida aunque casi nadie la viera para las ofrendas. Entonces es que esto, todo, y a veces ese efecto de la prosperidad hace algo muy contrario. Y los pastores me decían, no hermano, pero usted está haciendo que la iglesia peque. La está haciendo negligente esta iglesia. No ofrendan y lo hacen así. Y eso no es, si primero le sobra el dinero, agárrelo y regréseselo allí, pero agárrelo. Porque está afectando a otros hermanos que no tienen nada. Yo tampoco tengo, pero es ser un orgullo. Dice, si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme, porque yo leía esto, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual si lo hago de buena voluntad recompensa tendré, decía yo, pero si de mala voluntad, con misión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio, por lo cual siendo libre de todos me he hecho siervo de todos para agradar mayor número. Así tú piensas que eso así debe de vivir los pastores, piénsalo 2 veces, porque yo lo pensé por mucho tiempo, aun cuando yo ya estaba predicando, porque esto no tapa los otros textos que vimos ya. El hecho de que Pablo por amor, el hecho de que la madre
Y ustedes que son madres saben, deje de comer por darle a sus hijos, no quiere decir que la madre no tiene que comer, se muere de hambre. Una cosa no quita la otra. Una cosa no quita la otra. Versículo Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido su resultado de su conducta e imitad su fe. Ahí sigue con la misma cosa. Aquí estamos viendo el amor tierno del apóstol Pablo y lo que tuvo que sacrificarse como una nodriza. Y hermanos, eso es Pablo, ahora somos nosotros. Por eso es muy confrontador tanto como para la iglesia como para nosotros. Vamos a pasar al segundo punto. No siempre se puede ser, para amar no siempre se puede tener un amor tierno como la nodriza, ¿verdad? También hay que hacer otras cosas. Por ejemplo, vamos a entrar a nuestro segundo encabezado, imitando al amor paternal del liderazgo. Versículo 10: vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Parece que son puñaladas en mi corazón. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos entre vosotros los creyentes. ¿Tú te imaginas? ¿Tú te imaginas el peso que cae sobre nosotros? Santa, justa, irreprensiblemente nos comportamos. Y aquí están ustedes. Ustedes saben eso. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortamos. Y aquí está nuestro segundo encabezado. Así como el Padre a sus hijos exhortamos. La exhortación es como si fuera parte de no algo tan agradable. Dice: y consolábamos a cada uno de vosotros. Pero la exhortación, hermanos, es una exhortación de amor. Pero la exhortación es exhortación. Es como la disciplina. En el momento duele, pero hay que hacerla. Dios en su sabiduría, hermanos, quiso que en un hogar, para criar a los niños, siguiendo esta analogía, esta alegoría, hubiera una mamá y hubiera un papá. Pero qué triste es cuando el papá no sabe ser papá y la mamá no sabe ser mamá. La madre, con ternura, como una nodriza, alimenta, amamanta y con ternura cuida a los niños. Pero esos niños van a crecer y se van a comenzar a portar mal. Y esa ternura no siempre va a ser útil. ¿Me entiende? Ahora tiene que entrar el amor paternal del padre. A veces hay que poner disciplina. A veces hay que exhortar a nuestros hijos con amor. También el padre los ama. Pero este padre no es un padre que solo golpea, solo exhorta. No, es un padre que esta conducta la hace en un amor mostrado. En un tierno amor para su esposa, para sus hijos, que trabaja todo el día, que arrima el dinero a la casa y que es el responsable como sacerdote y líder de su casa, tanto llevar las riendas tanto de los hijos como de la esposa. Y hacerlo en amor, hermano, sin desesperar a los hijos ni a la esposa, sino con ternura. Cuando el amor exhorta, no deja de ser amor, ni siempre se puede ser tierno. Hebreos 12:5. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque esa disciplina realmente viene de Dios, la que ejercemos los líderes, no es de nosotros. Yo siempre les digo, ven el texto donde están 2 o 3 reunidos en medio de ustedes está el Señor. Digo, este texto, aunque es verdad eso en la iglesia, no está en el contexto de la iglesia, está en el contexto de Mateo 18, donde está llevando a cabo la disciplina. Aquí está Cristo en medio de esta disciplina. Lo que estamos atando en la tierra se está atando en el cielo, y lo que estamos desatándolo aquí se está desatando allá. Cuando hay perdón enfrente, ese perdón se tiene que aceptar y punto. Pero hay quienes no lo aceptan, son malvados, no lo aceptan. Versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina, al que ama disciplina, y azota al que recibe por hijo. Esto hace un padre, hermanos. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos.
Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, ¿quieres que no te disciplinen? Aquí me dijo una vez alguien, a mí no me gusta eso de la disciplina. ¿Qué tengo que hacer para que no me disciplinen? Le digo, fácil. Eres miembro, deja de ser miembro de la iglesia y ya nadie te mete contigo. Pero entonces ya no eres hijo, ahora eres bastardo. Porque aquí, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel que el padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Y no hijos. Y el padre que ama a sus hijos, hermanos. Por eso los disciplina. Es Dios que no nos deja. Por eso, que yo siempre oigo esto, y es válido, no lo estoy criticando. Ahorita lo acaba de mencionar el pastor Javier. Dice que la salvación fue gratis para nosotros, pero no para Dios. No para Cristo. Cristo pagó por ella, sí. Pero les digo una cosa, en un sentido ni para nosotros es gratis. Todo el tiempo, muchos dicen, yo como quisiera que mi hijo naciera de nuevo, yo como quisiera que mi esposo naciera de nuevo, que Dios, sí, el que no va a querer tanto es Él. Porque desde el momento que de verdaderamente naces de nuevo, el Espíritu Santo llega a morar dentro de ti y lo que sigue, agárrate. Lo primero que hace es convencerte de pecado, es mostrar toda tu basura y tu suciedad, tu pecado. Te va a dar una tan dura, vas a sufrir. Si eres dinerero, va a acabar con tus finanzas. Si eres mujeriego, va a acabar con esa parte. Si eres borracho, te va a hacer pedazos en tu borrachera hasta que te formes, hermano. Cristo no falla. Así que dice, el que quiera Cristo tomar mi cruz y seguirme, considere los gastos. Lucas 11, no se pongan a construir una torre y no considera cuánto te vas a gastar, porque te vas a quedar con los cimientos. O ningún rey hace la guerra a otro rey sin considerar con cuántos soldados va a enfrentar a aquel que tiene 3 veces más. A menos que lleve a los que llevó Gedeón, a los 300. ¿Verdad? Pero no es fácil. O sea, tenemos que considerar, o sea, hay un precio. Hay un desierto que cruzar para llegar a la Canaán celestial. O sea, sí es cierto, Cristo pagó, Cristo nos lavó, pero los pies se van a seguir ensuciando y tenemos que tener siendo disciplinados. La disciplina sigue con nosotros. El ejecutar la disciplina cuando se ama genuinamente suele ser muy doloroso. Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Por la razón que Pablo sentía dolores de parto es porque cuando la gente no se porta bien, todavía Cristo no está siendo formado y tenemos que disciplinarlos y esto duele. Yo creo que una de las peores cosas para mí de ser pastor es la disciplina. Cómo me duele cuando tengo que pararme ahí y me humilla también eso. ¿Quién eres tú para venir a disciplinar a estas personas? Ni que tú fueras la persona más buena. Estás peor a veces que el que estás disciplinando. Pero me puso el Señor a hacer eso. Por eso cuando hay un perdón, yo no le digo, no te perdono, no, Dios me guarde de eso. Le digo, tu perdón está escrito aquí si te arrepientes. Si se arrepiente, dice, has ganado a tu hermano. ¿Y cuántas veces? Dice Pedro, 7, no, hasta 70 veces 7 Pedro. Así que sus perdones están ahí escritos. No los damos nosotros. Eso ya está ahí. Así que no siempre se puede ser tierno como la nodriza. A veces debemos mostrar el corazón de un buen padre que cuida y disciplina a sus hijos. 2 Corintios 10:1. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, ya que estando presente ciertamente soy humilde. El mismo Pablo, es tierno. Entre vosotros, más ausente soy osado para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía o valor o valentía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si no anduviésemos según la carne. Cuando tiene que cortar, cortaba. El mismo tierno Pablo tenía ese carácter también. Cuando tuvo que enfrentar al líder de los apóstoles, a Pedro, lo confrontó. Estás actuando de una manera hipócrita y que es digna de condenar, Pedro. No cualquiera tenía esa osadía, ese valor de confrontar algo. Ese es el verdadero balance, hermanos. En el pastorado, en el liderazgo, existe un balance entre la ternura
entre el amor tierno y de la madre, como lo vimos, y al mismo tiempo el amor del padre. Ese es mi tema, ese es mi mensaje. Es una línea muy delgada. Muy delgada, ¿por qué? Porque existen otros que cómo les gusta hacer disciplina. Cómo les gusta hacer la de papaya y traen la vara en la mano, pero no se da ni uno con ella. O sea, siempre están encima de todo eso. Les encanta y son crueles. Y por otro lado están esos tiernos que solo saben amar. Y la iglesia está podrida en pecado, pero Cristo nos ama a todos. O sea, ¿ven lo peligroso que es esto? Por eso la Biblia es nuestra guía para seguir donde ella se queda. Pues aunque andamos en la carne, dice Pablo, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ya que es Cristo que está en medio de la iglesia, Él prometió que lo que se ate y desate aquí será atado en el cielo. Estas armas son poderosas porque son en Dios, no en nosotros. Poderosas en Dios, derribando argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Realmente es Cristo el que hace esto por medio de nosotros. Y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. O sea, una obediencia perfecta incluye castigar la desobediencia. Porque parece un juego de palabras. Para que vean cómo nos ha confrontado este mensaje. Versículo 12. Y os encargamos que anduvieses como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Aquí está la exhortación. Esa solemne exhortación es el común denominador en las epístolas paulinas y principalmente en esta. En 1 Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de vosotros, como os conviene, conducíos a agradar a Dios, así abundéis más y más. Lo que me reconforta a mí, hermanos, que cuando hablamos de disciplina, yo siempre les digo, y se lo he dicho a los padres también, la manera de disciplinar que debemos usar nosotros es la que Dios usa con nosotros. La manera como debemos disciplinar a los hijos es la que Dios usa con nosotros. Ahorita lo vamos a ver, lo voy a dejar para entrar en eso. Así que en 1 Tesalonicenses 4:1 dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, ese texto lo acabo de leer, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conducíos y agradar a Dios, así abundáis más y más. Resumen, ¿qué vimos? Que no te metas con los santos de una verdadera iglesia, ni mucho menos con sus líderes. Eso parece que lo vimos, ¿verdad? ¿Por qué? La respuesta que te la dé Dios. Zacarías 2:6. Huí de la tierra del norte, dice Jehová, pues los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Es como si dijera: sal del mundo, Sión. Sal del mundo. Babilonia representaba al mundo. Dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de mis ojos. ¿Por qué no es bueno meterse? Si la persona que estás criticando no es una verdadera nodriza o no es alguien que Cristo constituyó, no te preocupes. Pero Dios te guarde si esa persona realmente es un siervo de Dios. Y no solo a los líderes, sino a cualquier creyente, porque el que toca a Israel, le toca la niña del ojo al Señor. Y no querrás hacer eso. O sea, hay que tener cuidado, hermanos, con tanta crítica. Hay que tener cuidado. ¿Y por qué menos con los líderes? O sea, porque estamos viendo aquí, 1 Timoteo 5:17, porque los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, porque Dios lo dijo. Estoy contestando preguntas con las palabras, con las escrituras. Dice: y nosotros solo nos queda orar junto con el salmista, junto a la comunidad de sus hijos. El Salmo 17:8 dice:
guárdame como a la niña de tus ojos. O sea, esta oración está clarita en línea con la palabra de Dios. Dios dijo que el que toca a Israel, le toca a la niña de sus ojos. Tú con toda confianza puedes decir: Señor, guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. La ternura, como una gallina, ¿verdad? Cuidando a sus pollitos, como una nodriza. ¿Ves qué hermoso? Fíjate, guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas. De la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Hasta aquí vimos este amor de liderazgo, imitando un corazón de un líder de una manera tierna y amorosa, y de una manera como padre y exhortando a los hijos. Para ver este balance tan hermoso, vamos a pasar a un par de aplicaciones que también son muy importantes, cómo aplicar este mensaje a la iglesia. La primera: el amor tierno y maternal que deberían mostrar los líderes realmente es un reflejo del amor tierno de nuestro Dios. Podrán fallar los hermanos, los líderes, tus propios padres en amarte tiernamente, pero nunca nuestro Padre Dios, porque realmente esta ternura procede del cielo. Y es verdad que algunos de los líderes quizás no sean tan tiernos, porque unos ni quizás sean verdaderos líderes de Dios. Quizás algunos sean charlatanes, solo Dios va a poner a la luz eso. Pero eso sí, esta promesa, no porque fallan los hombres, la promesa falla. No porque fallan los hombres, la promesa falla. Mira lo que dice Isaías 49, versículo 14. Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Eso normalmente se dice cuando un hermano nos falla, cuando un líder nos falla. Pero mira, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Sí, eso puede pasar, aunque es muy feo y muy raro, pero pasa. Pero dice el Señor: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Dios es como tu nodriza y la mía, que nos alimenta, nos cuida con ternura, y Él nunca nos va a fallar. Es Dios, hermanos, quien al mismo tiempo nos disciplina, nos exhorta como a hijos que nos ama. ¿Ves qué hermoso? ¿A poco no es hermosa esta ilustración, esta aplicación? Entender las cosas, pero verlas desde el punto como son. Segunda aplicación: para que la exhortación de los padres a hijos espirituales sea exitosa, debe estar basada en una larga trayectoria de mutuo amor y reflejar así el amor de Dios con sus hijos. Efesios 6:4 dice: a vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. El hecho de exhortar no quiere decir que tienes que agarrar la varita y andarla aventando agua, o tu boca insultando a tu hijo por cualquier cosa. La manera correcta, la vara que más duele, hermanos, la vara que más duele es la que le aplicaron a Cristo cuando el pecado tuyo y mío fue sobre Él. ¿Sabes cuál fue el varazo que más le dolió? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? El que Dios se aparte de nosotros, aquel niño mimado, aquel que siempre lo escuchaba, en el momento que él tenía el pecado tuyo y mío, Dios lo desamparó, ya no estuvo con él. Si esa disciplina aplicas con tus hijos, la única manera que va a funcionar es porque tengas una relación de amor muy grande con tus niños. Ámalos mucho, quiérelos, sé un buen ejemplo para ellos, para que el día que les retires ese amor, que te enojes, les duela y sea el varazo más grande que puedan recibir. Siempre es importante, para que eso funcione, tiene que funcionar en un lecho de amor. Para que eso funcione, Cristo le dolió demasiado, porque ni un solo momento dejó de amarse con Dios. Cuando se separó de Él: Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, eso es lo más grande que hay, y es lo que tenemos que hacer. Segunda de Corintios 5:12. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino que os damos ocasión de gloriaos por vosotros. Fíjate lo que está diciendo Pablo.
No tiene caso que hablemos así nosotros. Les damos oportunidad a ustedes de hacerlo, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Dios quiera que Dios les dé líderes que amen a Dios y que puedan hacer eso, para que ustedes mismos tengan que hablar eso. Y a los que nos calumnian. Dice, ¿cuál realmente debería ser la motivación para obedecer fielmente al Señor? Versículo 14. Porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Cuál nos constriñe? Dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Y sabes qué nos constriñe? Piensa, nos constriñe, es como si te tortura. Te aprieta hasta que digas la verdad. Piensa que te ponen una plancha de acero arriba y una abajo y te la van ajustando hasta que digas lo que tienes que decir. O sea, ¿qué es lo que nos tiene que mover? Es el amor. El amor. ¿Por qué el amor de Cristo nos constriñe? Es el ejemplo que le estaba dando. ¿Por qué un hijo le duele cuando un papá le dice, no quiero hablar contigo, ya no quiero hablar? No le va a importar si el papá casi nunca le habla, si el papá nunca le ha mostrado amor, si el papá nomás está ocupado en sus cosas y nunca lo pela para nada. Pero si tienen una hermosa comunión y el padre es un buen padre con los hijos, o el esposo es un buen esposo con la esposa, es como yo decía, a veces vemos esposas, por ejemplo, que se están platicando con otra hermana y dice, ay, se me está haciendo tarde y mi esposo va a llegar y tengo que hacer la comida. Y corre toda asustada a arreglarla. Pero ¿sabes qué fue lo que la constriñó, lo que la apretó? No que le tiene miedo a él. Le pregunta a la mujer, ¿tu esposo te pega? ¿Por qué corres así? ¿Por qué te pones tan nerviosa? No, es porque no me pega. Porque él me ama tanto que si llega y no hay nada, no me va a decir nada, pero yo sé que él trabaja todo el día, que es un hombre responsable y que él espera venir a comer a la casa. Y porque lo amo es que me preocupo por darle de comer, no porque me regaña. O sea que es más poderoso el amor. Eso golpea más feo. Por eso dice, el amor por Cristo es el que nos pega, nos aprieta, nos constriñe. ¿Me entiende? Para obedecerle a Dios, tanto para mí como líder y Javier y todos los que son líderes, como para ustedes, hermanos. Es el amor de Cristo, lo que Él hizo por nosotros, todo lo que sufrió por nosotros. O sea, eso es lo más grande que tenemos. Eso es lo que estamos viendo aquí en esta enseñanza. El amor de Cristo nos constriñe. Así que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros, por Cristo. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, por ese amor con que nos amaste, por esa gracia tan grande, Señor. Porque ese amor es el que nos mueve, que sea el timón de nuestras vidas, el que nos haga amar tus hijos, porque son tus hijos, Señor. El que nos haga amar a los que constituiste, porque tú los constituiste, Señor. El que nos haga perdonarnos los unos a los otros. Que sea el amor de Cristo el que nos apriete, Señor. El que nos reviente, el que nos saque todo lo malo de adentro de nosotros, Señor. El que nos haga tener un cambio de vida. El que nos deje vivir para ti y no para nosotros. El que mate el yo, Señor. Apriétanos hasta que ese yo bote de fuera de nosotros y podamos obedecerte fielmente y caminar en tus caminos. Te lo rogamos, oh Padre, en el nombre de Cristo Jesús.